Hoy he titulado el tema que vamos a compartir, Nazaret y el Mesías. Este es el tema que vamos a compartir hoy, Nazaret y el Mesías. Recordemos que venimos aprendiendo en estos últimos temas sobre las naturalezas divina y humana de Jesús. Hemos descubierto el secreto que el Señor Jesús, aunque era Dios, nunca utilizó sus poderes divinos para auxiliarse como hombre o realizar milagros en la gente. Todos los milagros que Él hizo, los realizó porque Dios lo ungió con el poder del Espíritu Santo. Así fue como Él se convirtió en el Mesías, cuando el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como paloma y permaneció sobre él. Así es que el Señor Jesús se sometió a Dios Padre y lo obedeció en todo, como aprendimos en el tema anterior, hasta morir en una espantosa y vergonzosa cruz, como si fuera el peor criminal de Israel. Tan es así que ellos prefirieron soltar al peor criminal en el lugar del Señor Jesús, cuando el gobernador le dio la oportunidad al pueblo de elegir entre Jesús de Nazaret y Barrabás. Ellos pidieron que soltaran al peor criminal y que dejaran a Jesús para condenarlo en su lugar, a muerte de crucifixión. Después de regresar de su bautismo y ser guiado por el Espíritu Santo a Galilea, donde se hizo muy famoso por sus milagros, recorriendo distintos corregimientos, aldeas, pueblos, llegó finalmente a Nazaret, donde se había criado. Recordemos y avancemos un poco más en el relato de Lucas 4, 16 al 30. Ya vimos Lucas 4, 16 al 21, pero vamos a continuar, a retomar el relato y a continuarlo para que nos conectemos todos otra vez con la temática. Cuenta San Lucas, algo que ya habíamos visto. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las Escrituras. La costumbre de Jesús era desde niño. Él creció, vivió parte de su primera infancia en Nazaret y de ahí en adelante hasta que cumplió como 30 años cuando descendió al Jordán. Entonces, dice el texto que en ese día sábado de descanso entró en la sinagoga y cuando se llegó el momento se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles. La escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Amigos, todos allí en la sinagoga, judíos, habían aprendido desde niños por sus rabinos, sus maestros,
que este texto que Jesús acababa de leer de Isaías capítulo 61, versículos 1 al 2, se refería al Mesías, a ese personaje que vendría a liberar a Israel del dominio extranjero, en este caso de los romanos, pero que se manifestaría el Espíritu del Señor sobre él para hacer grandes milagros, sanar a los, darle vista a los ciegos, predicar la buena noticia de salvación mesiánica a los pobres como los primeros destinatarios, liberar a los oprimidos, dar libertad a los cautivos, sanar a los que tenían el corazón hecho pedazos, restaurarlos y traer un tiempo especial de gracia, de libertad para todos los esclavos y cautivos en Israel. Todos sabían a qué se refería Jesús y les acaba de decir a ellos que ese texto que acaban de oír, que él ha leído, que el Espíritu del Señor está sobre mí, es decir, se estaba cumpliendo en él, que él, el vecino de ellos, el coterráneo de ellos, el que había crecido con ellos, jugado con ellos en la infancia, el que había crecido con ellos como el hijo del carpintero, como el carpintero de Nazaret, que él nada más y nada menos era el personaje más importante en toda la historia de Israel, más importante que Moisés, más grande que Moisés. Entonces veamos lo que sigue. Todos hablaban bien de él y estaban asombrados de la gracia con la que salían las palabras de su boca. Es decir, estaban admirados. Además, pues habían visto en Jesús un campesino humilde, sencillo, impecable en su conducta, un judío muy religioso, muy devoto, muy juicioso. Toda la vida había asistido a la sinagoga. Y esa era una fortaleza de él. Pero no sabían que tuviera tales virtudes, tales habilidades, tales cualidades. Noten ustedes entonces lo que va a pasar aquí. Todos hablaban bien de él y estaban asombrados de la gracia con la que salían las palabras de su boca. ¿Cómo puede ser?, preguntaban. ¿No es este el hijo de José? Cuando el Señor Jesús escuchó este tipo de reacción frente a lo que él les acababa de decir, en otras palabras, que él era el Mesías esperado por todos, el Cristo, el ungido de Dios, ellos no le daban crédito a lo que escuchaban. ¿Cómo así que este que creció con nosotros, que este que parece como bobito, este que ha sido tan tímido entre nosotros para hablar, tan callado, muy trabajador, muy bien manejado, muy espiritual, pero ¿este qué se está creyendo? ¿Cómo puede ser? ¿No es este el hijo de José el carpintero? Es decir, ¿no es el hijo de doña María? Y vamos a ver qué sigue. Entonces, ¿qué le dice Jesús? ¿Cómo responde frente a
Empezó una murmuración, una crítica, un desprestigio sobre el Señor Jesucristo. ¿Dónde había ocurrido ese cambio en él? ¿Qué pretendía Jesús? ¡Qué pretencioso! ¡Qué petulante! ¡Qué jactancioso! ¡Qué vanidoso es este! Fue lo que le quisieron decir. Pero si este creció con nosotros, y este, ¿de dónde sacó esa sabiduría, ese conocimiento? ¿Dónde estudió? Si toda la vida se dedicó a trabajar con el papá en la carpintería. Entonces Jesús les dijo: seguramente ustedes me citarán el proverbio que dice: médico, cúrate a ti mismo, para decirme: haz milagros aquí en tu propio pueblo, como los que hiciste en Capernaum. Es que Jesús sabía que a todos les habían llegado la murmuración, el murmullo de lo que él estaba haciendo en otros pueblos, en Caná, por ejemplo, donde había convertido el agua en vino. Y todo lo que había realizado tan extraordinario y tan maravilloso, la fama de él corrió por todas partes, y claro que llegó a su tierra, Nazaret, pero ellos no le daban crédito para nada, porque conocían bastante bien a Jesús y sabía que jamás Jesús podría llegar a ser lo que la gente estaba diciendo que él era. Entonces el Señor Jesucristo les dice: yo sé que ustedes esperan ver algo de lo que han oído hablar de mí y quieren ver con sus propios ojos lo que han oído decir que yo he estado haciendo en otras partes, que lo haga aquí, lo que se oye decir que yo hice en Capernaum. Pero les digo la verdad: ningún profeta es aceptado en su propio pueblo. El Señor Jesucristo, de acuerdo con el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 17, tenía dos cualidades especiales. Estaba lleno de la gracia de Dios, y ellos vieron que hablaba con palabras de gracia, llenas de gracia. Pero lo segundo era que hablaba con gracia y con verdad. Porque en San Juan 1:17 dice que la ley de Moisés, la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad las trajo nuestro Señor Jesucristo. Y por eso Él les dice: les digo la verdad, porque Él hablaba con gracia y con verdad. Ningún profeta es aceptado en su propio pueblo. Yo sé que ustedes no creen en mí. Se los está diciendo por delante, porque Él oyó que decían: hey, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede estar hablando así? Este no es el hijo de José. Y como vamos a ver más adelante en Marcos capítulo 6, versículos 1 al 6, en otro momento en que Jesús regresó al pueblo, más adelante volvían a hacerse las mismas preguntas y agregaban: este no es el hijo de María, su madre no se llama María, decían unos, y no conocemos a sus hermanos y también a sus hermanas. Entonces el Señor Jesús dijo: ningún profeta es aceptado en su propio pueblo. Lo dice acá. Sin duda había muchas viudas necesitadas en Israel en el tiempo de Elías, cuando los cielos se cerraron por 3 años y medio y un hambre terrible devastó la tierra. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas. En cambio, lo enviaron a una extranjera, a una viuda de Sarepta en la tierra de Sidón.
También muchas personas en Israel tenían lepra en el tiempo del profeta Eliseo, pero el único sanado fue Naamán, un sirio. Al oír eso, la gente de la sinagoga se puso furiosa. Se levantaron de un salto, lo atacaron y lo llevaron a la fuerza, a empujones, hasta el borde del cerro sobre el cual estaba construida la ciudad de Nazaret. Querían arrojarlo por el precipicio, pero él se pasó por en medio de la multitud y siguió su camino. Permítanme, queridos amigos, adelantarles el texto que les prometí de Marcos 6, 1 al 6, porque quizás algunos de ustedes no están familiarizados con la Biblia, para que veamos lo que pensaban los vecinos de Jesús acerca de él y su familia. En Marcos capítulo 6, versículos 1 al 6, leamos. Jesús salió de esa región y regresó con sus discípulos a Nazaret, su pueblo. El siguiente día de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos de los que lo oían quedaban asombrados. Ese asombro, ¿qué será? Preguntaban, ¿de dónde sacó toda esa sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? Y se burlaban, miren, y se burlaban. Es un simple carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Queridos amigos, permítanme leerles este versículo 3 de Marcos 6 nuevamente. Y se burlaban. Es un simple carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. ¿Por qué? Porque Jesús creció con ellos, pero no se destacó para nada. Jesús no se destacó para nada en oratoria. Jesús no cantaba, Jesús no bailaba, Jesús era malo, era pésimo para hablar en público, era tímido, era muy responsable, muy trabajador, compartía con todos sus servicios, cumplía los 10 mandamientos, era un fiel cumplidor de la ley, gracias al papá y a la mamá que tenían, que lo criaron muy bien. Pero de ahí a que el tipo resultara orador, predicador, que resultara con esa sabiduría, esa elocuencia con la que estaba hablando, y más, que oían decir que realizaba milagros por todas partes por donde iba. Eso no se lo podían creer, eso los ofendía y por eso lo menospreciaron y se burlaron de él. Entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia. Miren acá la misma sentencia que leímos en Lucas 4, 16 al 30. Entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia. Porque el llamado grupo de los hermanos de Jesús, lean San Juan capítulo 7, que no creían en él, sus parientes cercanos, su propia familia no creía en él, sus vecinos no creían en él. ¿Por qué? Porque Jesús, queridos amigos, había crecido como un hombre común y corriente. No había nada sobresaliente en Jesús, nada atractivo, nada importante que ver en él. Jesús pasaba desapercibido ante la mirada de los vecinos, de las vecinas. Quizás algunos llegaron a pensar que era un bobito, Sí.
Y por eso cuando lo ven y lo escuchan hablar con esa sabiduría y oyen decir que el tipo realizaba milagros fantásticos, no le podían dar crédito, y menos cuando el Señor dijo que era el Mesías. Eso es lo que les dijo de frente. Les dijo: señores, este bobito que ustedes han visto toda la vida aquí, Dios le ha dado la tarea de ser el Mesías. El Espíritu del Señor me ha ungido para dar vista a los ciegos, para dar libertad a los prisioneros, a los cautivos, para traer un año, para traer un tiempo de bendiciones de Dios. Señores, yo soy el Mesías esperado. Oigan a este hombre, oiga a mi mamá, oiga a mi papá. Y se burlaban de él. Y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Y estaba asombrado de su incredulidad. Después Jesús fue de aldea en aldea enseñando a la gente. Estaba asombrado de su incredulidad. No pudo hacer ningún milagro en Nazaret, salvo curar de unas cuantas gripitas y unos cuantos dolores de cabeza e imponiendo las manos sobre algunos que medio creían. Queridos amigos, cuando el Señor Jesús vio este comportamiento asombroso de incredulidad, Jesús no podía creer lo que veía y lo que escuchaba de sus vecinos y de su propia familia. No lo podía creer. Se burlaban, murmuraban unos de otros, le menospreciaron. ¿Saben por qué? Porque Jesús era un hombre común y corriente por Dios. Eso es lo que les quiero hacer caer en la cuenta de estos textos. Ahora, cuando Jesús les dijo a ellos, en respuesta a su incredulidad, a su desprecio, a su burla, y que no pudo hacer milagros entre ellos, entonces Jesús les dijo a ellos: esto que ustedes están haciendo conmigo, los israelitas se lo hicieron al profeta Elías. Cuando hubo esa gran hambre en Israel, que Elías oró para que no lloviera, y durante 3 años y medio hubo hambre en la tierra terrible, Dios mandó al profeta Elías por fuera de Israel y lo envió donde una viuda en Sarepta de Sidón, una mujer pagana, extranjera, gentil, una mujer que no era del pueblo de Dios, una mujer que no conocía la ley de Moisés, una mujer despreciable, una pagana, una gentil, una mujer de otra religión equivocada. Pero ¿saben por qué? Porque esa mujer tenía fe y tenía más fe en Dios que todos los israelitas juntos. Entonces, muchas viudas en Israel se murieron de hambre con sus hijos, mientras que Dios alimentó por fuera de Israel a esta viuda en Sarepta de Sidón. Lo mismo está pasando con ustedes. ¿Ustedes quieren que yo haga milagros aquí? Pues no, señores. No puedo hacer milagros porque a ustedes les pasa lo mismo que a esa gente de Israel. No tienen fe y por eso yo tengo que ir a hacer milagros en Capernaum y en otras partes porque ustedes no creen en mí. Y si ustedes no creen en mí, si no tienen fe, yo no puedo hacer milagros. Es más, el profeta Eliseo, sucesor de Elías, sanó a un leproso extranjero de Siria, a Naamán, general del ejército de Siria. Él era leproso y Eliseo lo curó y lo sanó porque él tuvo fe, porque tenía fe y era un hombre que creía en otros dioses, que no conocía al Dios de Israel, que no conocía la ley de Moisés, pero él tenía fe y Dios mandó a este hombre para que el profeta Eliseo lo curara. Pero en ese mismo tiempo habían muchos leprosos en Israel
pero no tenían fe en que Dios los pudiera curar a través del profeta Eliseo. Y Dios no los curó, pero curó a los extranjeros, a los gentiles, a los paganos, a los que están en una religión equivocada, a esos que ustedes los llaman impuros, inmundos, con los que ustedes no se juntan, no entran a sus casas para no contaminarse con sus pecados. En esos Dios encuentra más compromiso, más fe, más espiritualidad que ustedes. Y cuando Jesús les dijo eso, cambiaron su tónica y pasaron del desprecio, de la burla, a la rabia. Y se llenaron de rabia y lo cogieron todos, saltaron sobre él y lo empezaron a empujar y a sacarlo y lo llevaron hasta un despeñadero y lo iban a tirar al precipicio. Pero como Jesús no era su tiempo de morir, pasó por en medio de ellos y nadie se atrevió a tocarlo. Cuando el Señor se determinó a pasar en medio de ellos, y Dios puso temor de Dios, temor, para que no lo tocaran, porque el Señor tenía que morir en una cruz. Amados amigos, aprendamos hoy que el Señor Jesús en Nazaret, Jesús en Nazaret, como Mesías, fue un fracaso. Y fue un fracaso porque nadie mejor en Israel llegó a ver la humanidad de Jesús tan palpable, tan visible, tan evidente como su propia familia, como sus propios vecinos, como sus coterráneos, sus paisanos. Y por eso no les cabía en la cabeza que Jesús pudiera ser el Mesías. Por Dios, mucho menos llegar a entender que el Mesías era Dios todopoderoso y eterno. Esto que nos sirva como un dato antropológico entonces, para que veamos cómo el Mesías se humilló a sí mismo y se humilló ante todos los hombres y dependió solo de Dios. Y se sometió a él en todo. Y como el Mesías realizó toda clase de milagros poderosos, como hombre humilde, sencillo, a partir del momento en que el Espíritu Santo vino sobre él y lo ungió con todo para cumplir todos estos propósitos y todas estas tareas y todas estas señales milagrosas que él realizó, porque Dios estaba con él. Y si Dios hizo eso en Jesús de Nazaret, en Jesucristo, hombre, humilde y sencillo y tímido y callado entre los vecinos, y lo levantó, también Dios, si te dispones, te va a tomar y te va a levantar y te va a usar como al Señor Jesucristo, porque el mismo Espíritu Santo que Dios envió sobre Jesús es el mismo Espíritu Santo que envió a tu corazón y envió a mi corazón, y que puede entrar en tu corazón y en mi corazón y darnos esos superpoderes que le dio a Jesucristo. Y por eso Jesús dijo en San Juan 14, 12 al 14, el que cree en mí, las obras que yo hago también las hará, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Hoy hemos visto a Jesús en Nazaret, entre su familia y sus vecinos. ¿Cómo fue el comportamiento de ellos con él cuando le escucharon decir que era el Mesías? Cuando oyeron decir que él hacía milagros y cosas extraordinarias. ¿Cuál fue la reacción de ellos? ¿Y cuál fue la actitud del Señor también frente a la incredulidad de todos aquellos que no le quisieron aceptar y recibir como el Mesías, y que al contrario, incrédulos, le menospreciaron y le rechazaron? Pero a todos los que creen en Jesucristo, a los que creen en su nombre como el Mesías, como el Cristo, como el Hijo de Dios, nos da el poder de ser hechos hijos e hijas de Dios. Y nos envía el mismo Espíritu Santo a nuestros corazones. De esto seguiremos hablando con el favor de Dios en el día de mañana. Les espero nuevamente
en los secretos de Dios. Que tengan una buena noche.